Ahora sí se está grabando. Bienvenidos a todos a esta su clase número 2 del Tratado de Medicina y Magia Práctica, Medicina Natural, Medicina para el Alma, Medicina orientada a la sanación. Como ya habíamos, estoy compartiendo mi pantalla acá las personitas que han hecho el pago y las personas que están teniendo acceso a esta formación de sanación holística integrativa. Trabajamos desde el Tratado de la Medicina y de la Magia Práctica dentro de estos campos, y acá les estoy poniendo la portada de este maravilloso libro, Tratado de Medicina Oculta y Magia Práctica, Lilith Lenonina Lenonón, que es un mantra maravilloso que nos ayuda a nosotros a conectar con los estados del maguey. Cada planta tiene su propia nota, cada planta tiene su propio mantra, cada planta tiene su propio espíritu elemental, su hora de recoger su espíritu. Nosotros, como hemos dicho el día de ayer, no trabajamos con el cadáver de la planta, sino más bien que nosotros utilizamos, y siempre lo vamos a decir, el espíritu elemental de la planta. Excelente. Ayer ya habíamos visto esto que estoy compartiendo al autor. También le hemos visto la introducción, se los he narrado, les he hecho varias síntesis sobre este tema. Bueno, luego también hemos visto todo esto de lo que es el tratado elemental, lo que es la elementoterapia. Hemos hablado de todo esto, hemos visto también los diferentes nombres de algunos maestros a trabajar en elementales. Les he dado un mantra, el Omnis Baum Igneus, para entrar a los templos de Buritaca a través del maestro Kalusuanga, ¿no? Miren acá, les estoy resaltando. Templo de Kalusuanga en el templo de Buritaca. Esto se los he grabado el día de ayer y les he hecho también una entradita ahí. También hemos hablado de los médicos gnósticos de la Sierra de Santa Marta, de cómo ellos hablaban con los elementales. Hemos hablado de las facultades de la medicina, qué es realmente, quién recibe las facultades de la medicina. Hemos visto también ya todo esto relacionado. Estoy haciendo un pequeño barrido. Los consultorios médicos. A ver, esto lo hemos visto, los consultorios médicos. Sí, lo hemos visto ayer, los consultorios médicos. Luego hemos visto esto de santuarios de curación. ¿Qué es un consultorio médico y qué es un santuario de curación? Bien, algunos pueden ver mi pantalla, algunos no. Los que no puedan ver mi pantalla, pues hay que recibir la grabación y los PDFs que se van a mandarse junto con esta formación. Y nos dice así, santuarios de curación, eso creo que ya lo hemos visto, ¿no? ¿Qué es un santuario de curación? Sí, está en el video 1, revísenlo ahí, a la hora 1 más o menos. Bien, hasta aquí. Tú que entras, deja atrás tus pensamientos deja atrás tus pensamientos mundanos, que esta es casa de oración. Ahora vamos a entrar a ver este tema, que cuáles son las 5 causas de las enfermedades. ¿Ok? 5 causas de las enfermedades. Y entonces aquí vamos a trabajar con el ens astrale, el ens veneri y el ens spirituale, del ens nature y del ens dei. Son cinco fuerzas espirituales, si se quiere decir, que nos van a llevar a nosotros a enfermar. Porque el cuerpo físico sabemos que no tiene la capacidad de enfermar. El cuerpo físico es perfecto. El cuerpo físico tiene la capacidad de regenerarse a sí mismo. Y en esa regeneración encontrar su propia sanación. El cuerpo físico no tiene por qué enfermarse. El cuerpo físico se recupera. Tiene todo lo necesario para recuperar sus propios procesos de manifestación. Aquí el detalle va a ser que enferma el ens astrale, que es el espíritu, el alma. Lo vamos a llamarlo más o menos como el anima astrale, o el ens astrale es la sustancia astral. El ens veniri, que sería el ens vital, más o menos, el ens vital, lo que sostiene la vida dentro de nosotros, ¿no? Y el ens spirituale, que va a representar, voy a compartir un poquito acá mi pantalla.
que va a representar también todo esto que estamos ahora mismo trabajando desde los trabajos arquetípicos. De la sanación. Es importante aquí que podamos entender todo esto. Y nos dice lo siguiente. Dice el maestro Paracelso, todas las enfermedades tienen su principio en alguna de las tres sustancias, sal, azufre y mercurio, lo cual quiere decir que pueden tener su origen en el mundo de la materia. ¿Qué es esto? Sal, azufre y mercurio. Está simbolizado por el carácter, la energía sexual, que es el mercurio, la sal, que es el carácter, y el azufre, que es el espíritu. Si desea comprender mejor estos aforismos del maestro Paracelso, debe estudiar la constitución interna del véase el matrimonio perfecto, ¿no? El maestro Paracelso hablaba mucho de los tres elementos que tiene todo ser humano, la constitución de la sal, del azufre y del mercurio que nosotros tenemos adentro. El cuerpo vital que sirve de base para la química orgánica no es el cuerpo sideral, raíz de la misma, de nuestro deseo, ni la mente del organismo maravilloso cuyo instrumento físico es el cerebro. El yo no es el cuerpo de la conciencia o el cual se fundamentan todas nuestras experiencias volitivas, mentales o sentimentales. El yo es algo más recóndito. Acá tenemos nosotros que entender que verdaderamente este elemento del yo o de la sustancia del yo, del arquetipo del yo, para nosotros nos va a representarnos siempre la estructura, la carcasa, la identidad, cómo yo me estoy sintiéndome dentro de esa identidad, ¿no? Entonces, cuando yo, permítanme, esto quiero cerrarlo, cuando yo empiezo a entender todos estos temas, estos términos, y a ver de dónde empieza la enfermedad, pues vamos a ir identificando que la base de toda enfermedad viene justamente de esa carcasa, de la identidad, del contenido anímico emocional que yo tengo en mi interior. ¿Por qué? Porque al tener yo una historia sobre mí mismo, sobre mi naturaleza psíquica, fisiológica, biológica, he creado una identidad para mí, he creado un nombre para mí. Ese nombre para mi identidad va a llevar todo el contenido sustancial de lo que yo soy. Entonces nos dice, yo no soy la luz ni las tinieblas, yo estoy más allá del bien y del mal. Yo soy el glorián, yo soy el íntimo. Cuando nosotros empezamos a trabajar con estos temas del íntimo y del glorián, nos vamos a dar cuenta que definitivamente el glorián es el rayo. El glorián es el rayo que al tocar su campana viene a este mundo. ¿Qué es eso? El alma, pues cuando un niñito está en el vientre de la madre, hasta los 3 meses el glorián no está presente allí. Esto va a estar presente recién. Este glorián es la ley. Este glorián es el rayo que al tocar la campana viene al mundo físico. Es el alma, el ánima mundi de la esencia primigenia. El glorián es la ley, es la raíz incógnita del hombre. El glorián es el yo del yo. O sea, es la asignatura astral de tu identidad. El glorián es la ley dentro de nosotros. Cuando el hombre obedece a la ley, no puede enfermarse. Es que eso nosotros tenemos que entender. Cuando el hombre está de acuerdo a las leyes, cuando el hombre está caminando en las leyes, no puede enfermarse. Viene la desobediencia de la ley, pero ¿qué es esa desobediencia de la ley? No es saber portarnos bien o portarnos mal o dogmatizarnos. Tiene mucho más que ver con los órdenes y las leyes de la naturaleza. Cuando el hombre desobedece la ley, entonces viene la enfermedad.
La enfermedad viene de la desobediencia de la ley cuando los 7 cuerpos, como si fueran 7 yoes, quieren actuar paralelamente o aparentemente separados. Ese es el resultado de la enfermedad. Los cuerpos físicos vital deben obedecer al alma. El alma debe obedecer al íntimo. Cuando el hombre obedece la ley, no puede enfermar. La enfermedad viene de la desobediencia de la ley. Cuando los 7 cuerpos, astral, mental, causal, el cuerpo de la voluntad, el cuerpo del íntimo y el bodhisattva, que es el alma Sit Chat Ananda, cuando estos cuerpos están en desobediencia y actúan cada uno por su línea separada, como si fueran yoes diferentes, o quieren actuar en diferentes direcciones, y esto viene justamente por desórdenes arquetípicos. ¿De dónde viene esto? De el psicoanálisis junguiano. Carl Gustav Jung nos habla mucho en su psicoanálisis que tenemos arquetipos que tienen que ser integrados. Cada arquetipo también corresponde a un cuerpo que nosotros tenemos, astral, vital, causal, de la voluntad, mental. Entonces, cuando no hay una integración arquetípica en el psicoanálisis y en los 7 cuerpos que no están actuando de una forma equilibrada, lo que va a pasar es que el cuerpo físico y vital, al no obedecer al alma, ya no obedecen al íntimo. Y el íntimo debe obedecer al glorián. ¿Qué es ese glorián? La chispa, la mónada, el chi que desciende. En medicina china lo trabajamos también como el chi, el glorián, el soplo del uno, ¿no? Del Padre primigenio. Entonces, como si fueran unidad. El espíritu nos dice que el cuerpo, el alma y el espíritu deben convertirse en un universo purísimo y perfecto, a través del cual puede expresarse la majestad del glorián. Esto del glorián es un término metafísico, es un término también teosofista, que nos habla de la chispa, la conciencia, la unidad. Veamos un ejemplo concreto y simple. Si arrojamos piedras al agua, se producirán ondas necesariamente. Esas ondas son la reacción del agua contra la piedra. Si alguien nos lanza una palabra ofensiva, sentimos ira. Esa ira es la reacción contra la palabra ofensiva. Y de consecuencia puede ser una indigestión o un dolor de cabeza o simplemente pérdida de energías. Entonces viene de una emoción, ¿no? Esto ya lo hemos trabajado en biodescodificación. Cómo vienen de las emociones no digeridas, no transformadas, todo el tema de la enfermedad. Si alguien se frustra por un plan que tenemos proyectado, nos vamos a llevar a llenar de esa onda de preocupación mental, de esa preocupación, de esa reacción de nuestro cuerpo mental contra la incitación exterior. Nadie duda que una fuerte preocupación mental trae enfermedades a la cabeza. Debemos gobernar nuestras emociones en pensamiento, voluntad, y la voluntad en la conciencia. Eso lo trabajamos desde la bioneuroemoción, desde desbaratar las historias y los miedos y todo el contenido emocional que trae todo esto. Debemos abrir nuestra conciencia como se abre un templo para que en su altar oficie el sacerdote. ¿Quién? El íntimo. Nuestro cuerpo, nuestro ser, nuestra conciencia tiene que volverse a tal grado de ser un templo para que sea oficiado allí el íntimo. Debemos abrir la conciencia como se abre el templo para su altar, para que oficie el íntimo. Ante esa pura esencia de Dios está el gloriam. Tenemos que dominar nuestros 7 vehículos, que son cuerpo astral, mental, causal, de la voluntad y el Satchit Ananda, y cultivar la serenidad para que a través de nosotros pueda expresarse la sublime e inefable majestad de ese gloria. Cuando todos los actos de nuestra vida cotidiana, hasta los más insignificantes, lavarnos los dientes, barrer un piso, lavar los utensilios, sean la expresión viviente del glorián, como que se está experimentándose el espíritu a través de todas esas acciones mecánicas en nosotros, entonces ya no volveremos a enfermarnos nunca más, porque lo hacemos desde la gracia de la creación. Estudiemos ahora las 5 causas de las enfermedades en su sucesivo orden. Vamos a ver, causas de enfermedades, y comenzamos con Ens Astrale. El Ens Astrale dice Paracelso acá.
El ens astrale nos dice para Celso, los astros en el cielo, permítanme. Nos dice acá para Celso. Y continuamos con este ens astrale. Dice para Celso, los astros en el cielo no forman al hombre. El hombre procede de los principios del ens seminis. Una vez más, los astros en el cielo no forman al hombre. El hombre procede de los principios del ens seminis, del esperma masculino, del ens virtutes, y que es el íntimo. Tiene por tanto dos naturalezas, una corpórea y otra espiritual. Cada una de ellas requiere su digestión, matriz y nutrición. Así como el útero de la madre es el mundo que rodea al niño y del cual el feto recibe su nutrición de la propia manera de la naturaleza, es de la cual el cuerpo terrestre del hombre recibe la influencia de actuar en su organismo. El ens astrale es algo que no vemos, pero que nos contiene a nosotros y a todo lo que vive y tiene sensación. Es lo que contiene el aire, del cual viven todos los elementos, y lo simbolizamos con M, Mysterium, para Nimrud. ¿De qué estamos hablando con este ens astrale? Es el campo vital, es nuestra sombra causal que nos está sosteniendo. Aquí nos había claramente este Teofasto Bombasto de Omseley de Aureola Paracelso, porque el nombre de Paracelso no era Paracelso, era Teofasto Bombasto de Omseley de Aureola Paracelso. Él nos decía en su libro, en sus libros de botánica y de medicina elemental, que la luz astral de los cabalistas, del azoje y la magnesia de los antiguos alquimistas, del dragón volador de Medea y del Imri de los cristianos y del tarot de los bohemios, y esto es justamente el ens astrale como le conocen en otras culturas, los nórdicos, los runi, a través de sus runas, a través de los cristianos, los merovingios, los bohemios, o sea, todos siempre han tenido conocimiento del ens astrale, que ya llegó la hora de la boicenosis, boicenosis, ese término que estudia el fondo de la gran agente universal de vida, de la luz astral, y su selve et coagulum. Son términos alquimistas y son términos también cabalistas que representan al macho cabrío de Méndez. ¿De qué estamos hablando? Pues del arquetipo de la sombra de Carl Gustav Jung. La luz astral es la base de todas las enfermedades y la fuente de toda vida. Toda enfermedad, toda epidemia, tiene larvas astrales que al coagularse en el organismo humano producen la enfermedad. Nosotros trabajamos en biomagnetismo y vemos también las larvas y los parásitos que están generando una determinada enfermedad. Entonces, nos dice, después de que los maestros extraen las larvas del cuerpo astral del paciente, tratan este organismo con innumerables medicamentos. ¿Qué quiere decir? Que sanando el cuerpo astral, el cuerpo físico también sana matemáticamente. Porque antes de que enfermecen los átomos físicos del órgano, enferman los átomos internos del mismo órgano. Curada la causa, se cura el efecto. Así trabajan los alquimistas dentro de los temas de la sanación, ¿no? Acá nos dice, estamos en esta parte, sano ya el cuerpo astral, se sana el cuerpo físico. Toda persona enferma puede escribir una carta al templo de Alden. ¿Qué es el templo de Alden? Es un templo en el campo astral, en la cuarta dimensión. Recibirá ayuda de los médicos gnósticos.
acá vamos a grabar esto para tenerlo bien claro, esto del cuerpo del templo de Alden. Y permítanme que estoy también transmitiendo por screenshot a una academia, entonces ok. Vamos a ver esto del templo de Alden y esta es otra práctica que se las voy a grabar con un video aquí para que lo puedan tener en claro. ¿Qué es el templo de Alden? El templo de Alden es un templo que tiene lugar y origen en la cuarta dimensión. Es el templo de sanación. En este templo vamos a encontrar a los grandes bodhisattvas maestros del rayo de la sanación. Entendamos que el universo es tan magnífico y perfecto que tiene diferentes rayos. Hay maestros del rayo de la sabiduría, hay maestros del rayo de la sanación, hay maestros del rayo de la muerte, hay maestros del rayo de el conocimiento de la alquimia, hay maestros del rayo de la kundalini o de la sexualidad. Entonces, vamos a invocar a los maestros del rayo de la sanación: Paracelso, Galeno, Samael, Rafael, Mama Seferino Maravita, al arcángel Adonai, Paracelso, Kalusuanga. A todos estos maestros de la medicina universal les escribimos, así como yo les estoy diciéndole todos estos nombres que ya les acabo de decir, lo anotan en una hojita de papel. Carta al templo de Alden, a los venerables maestros del rayo de la medicina universal. Entonces allí Paracelso, Galeno, Hipócrates, Arcángel Adonai, Samael, Rafael, Mama Seferino Maravita, Kalusuanga. Dirigimos esta carta a ustedes para pediros de todo corazón y en nombre de la caridad universal la sanación de el nombre del enfermo, para pedir y solicitar sea curada de esta enfermedad, la enfermedad, diabetes, cáncer, lo que sea. Pedimos en el nombre de la caridad universal a los venerables maestros de la logia blanca del rayo de la sanación que en las noches a través del EMS astrale o de la energía astral sean trasladados sus cuerpos al templo de Alden para ser curados, reparados, regenerados, para que a través de esta caridad universal se curen, se sanen, hágase, cúmplase, hágase, cúmplase, hágase, cúmplase. O a o kakov na konsa. O a o kakov na konsa. O a o kakov na konsa. Cúrate, sánate. Cúrate, sánate. Cúrate, sánate. Estos son los mantras para dirigir la carta al templo de Alden del enfermo. O a o kakov na konsa. O a o kakov na konsa. Se pueden realizar cadenas de sanación los días lunes y viernes, sanaciones grupales, donde se hacen cadenas de sanación con mínimamente 10 personas, que se hace entre varón y mujer intercalado, se toman las manos, la mano derecha da, la izquierda recibe, y al centro se van a colocar las personas que están enfermas. Entonces todos repiten la cadena de curación, se hacen las invocaciones de mérito, se hacen las invocaciones a los arcángeles del rayo de la sanación y se pide su sanación con los mantras O a o kakov na konsa, O a o kakov na konsa, cúrate, sánate, cúrate, sánate, cúrate, sánate. Entonces, aegae, guf, 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 cúrate, sánate, aegae, guf, guf, guf. O a o kakov na konsa, O a o kakov na konsa, cúrate, sánate, aegae, guf, guf, guf. Estos mantras son maravillosos realmente para curar, para sanar. Cuando tú te esté doliendo el vientre, te esté doliendo el estómago, tengas un dolor de cabeza, vas a sentarte tranquila, vas a sentarte en un lugar y vas a ordenar a las células que se curen y que se sanen con estos mantras poderosos que los trabajaba Mario Rosso de Luna en el EMS Astrale, que lo trabajaba el mago jefa Krum Heller, que lo trabajaba también Paracelso, ¿no? Estos son mantras recaudados del libro de Paracelso.
Oaoka kofnakonsa, oaoka kofnakonsa, oaoka kofnakonsa. Cúrate, sánate, cúrate, sánate, cúrate, sánate. Aegae, 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 guf, guf, guf. Aegae, 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 guf, guf, guf. Una vez desarrollada toda esta carta que te lo vas a mandar, la vas a tomar esa hojita y la vas a quemar en una paela de fierro. La quemas en la paela de fierro y vas a mantralizar el mantra Aegae, Aegae, Guf, 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 mientras que se queme con un rastro de incienso. Tienes que perfumar la carta con incienso, lo quemas y luego esparces las cenizas al viento. Estas llegarán, el campo astral de la carta llegará a los maestros y esa noche este enfermo, si su fe es grande, será llevado al templo de Alden y podrá ser visto por los médicos de la Blanca Hermandad, para que sea curado, sanado. Modus operandi, experiencias directas. Alguna vez, hace algunos años, décadas de hecho, cuando yo pertenezco a estas corrientes del conocimiento gnóstico y una persona estaba bastante enferma, pues desarrollamos este experimento. Hicimos la carta con la mención dada a los maestros de la Blanca Hermandad, la perfumamos y la quemamos para que esta persona sea llevada. Entonces, testimonios que dan de estos, que realmente esa noche, cuando yo me acuesto, estoy pensando y estoy mandando mi energía mental para la enferma, y en la noche mi cuerpo vehículo tiene la facilidad de salir en el vehículo astral. Salgo en el vehículo astral y a los pies de mi cama encuentro a la enferma. Era una señora a la cual yo estaba ayudando en ese entonces con estos conocimientos. La llevo, ella estaba adormitada, obviamente yo había encantado su cuerpo para que venga a mi lecho en la noche y yo la lleve al templo de Alden. Aparece en la puerta de mí, en el pie de mi cama, yo la veo, despierto, salgo en astral, la tomo del brazo, la miro, tiene los ojos volteados como si estaría durmiendo y me la llevo volando por entre la cuarta vertical, el mundo astral. Me la llevo y efectivamente pido a mi real ser, a mi mónada interna, a mi Cristo íntimo, me lleve a ese lugar. Entonces, no se hizo esperar que volando salimos del globo terráqueo e ingresamos a otro planeta. Era un maravilloso paraje. Mi cuerpo astral tiene su propia inteligencia y lleva ahí. Entonces entramos por unas columnas de vidrio, eran totalmente transparentes, de cristal. Entonces yo de rodillas pido que se nos abra la puerta al templo de Alden. Era transparente totalmente. Cualquier otra persona no hubiera visto que allí había un templo. Pero yo de rodillas pido y suplico que se nos abra y sigo insistiendo por un buen rato porque no se abría la puerta, y ante este tipo de pruebas tú tienes que ser muy perseverante, muy insistente. De rodillas pido que se abra la puerta y entonces la puerta se abre, sale un guardián con su espada en mano y me dice: entrégame al enfermo. Le entregué al alma en astral de la clienta que me estaba en ese momento solicitando ayuda, pero luego me cerran la puerta a mí. Yo no tenía derecho a entrar. Entonces solamente me reciben a la enferma. Yo me quedé esperando allí afuera por un buen tiempo también. Sabemos que en el astral no hay tiempo, un minuto puede ser 10 años. Me quedé allí, traté de mantenerme en ese estado puesto que mi cuerpo me llamaba al cuerpo físico, y traté de dominar mi cuerpo astral, dominar mi cuerpo desde donde esté. Me mantuve muy buen tiempo allí. Traté de orar desde afuera y de mandar energía para la sanación de esta mujer. Sabía que si me retiraba era solamente un encomendero y no era un ser que estaba preocupado en la salud de esta mujer. Sea como fuese, aparezco en mi cama, mi cuerpo me llamó, venció una vez más las necesidades del cuerpo, y al día siguiente, cuando le llamó a la señora, oh sorpresa, se sentía bastante mejor, se sentía bastante más vital. Yo ya no repetí más la operación con ella, pero sí en alguna otra salida astral se me hizo ver que ella seguía asistiendo, que ya yo al llevarla a la puerta, su ex astral estaba encantado de ese lugar y que todas las noches estaba visitando el templo para ser curada inconscientemente. Pero ya se había hecho los conjuros de sanación, se había hecho la solicitud, entonces
ahí estábamos nosotros trabajando con el templo de Alden y trabajando también con los procesos de sanación, con la medicina elemental o con el campo de la sanación, ¿no? Nos dice también que para trabajar con el templo de Alden debemos tener nuestras casas aseadas, tanto en lo físico y como en lo astral. Los depósitos de basura que los que están llenos, los depósitos de basura siempre traen larvas infecciosas. Hay sustancias odoríferas que queman esas larvas, que arrojan afuera de la casa. O sea, si tú tienes una persona enferma en casa, lo menos que tienes que tener es tachos de basura cargados. No puedes tener todos esos tachos de basura en ese lugar. Entonces, nos dice también que el frailejón, que es una planta que utilizan los indios aruhuacos para desinfectar casas, se puede también hacer la desinfección con belladona, alcanfor y azafrán. Quemar belladona, alcanfor y azafrán. Minerva, que es la diosa de la sabiduría, esteriliza los microbios del aposento del enfermo. Por tanto, todo enfermo debe tener sobre su cama una foto de Minerva, con cierto elemento alquímico que irradia mediante sistemas especiales. Esto les va a impedir reproducir las larvas. También tiene Minerva un lente cóncavo que aplica al órgano del enfermo establecido, así un foco de magnetismo perenne que produce la curación. Hay que tener una foto de Minerva, que es una diosa de la antigua Grecia, pero no por ello vamos a desestimar su poder. Hay que tener fe en todos los dioses y en todo esto. También tiene Minerva excelente y hay que invocarlo, ¿no? Debemos evitar el trato con personas de malas intenciones, ¿no? Pues esas personas son centro de infección astral. A ver, las personas que ya nosotros sabemos que cargan larvas astrales, personas con mucho tema de carácter muy cargado, personas que tienen de pronto necesidad de criticar, necesidad de juzgar, pues el enfermo no tiene que estar en contacto con esas personas, porque está cargando larvas astrales que van a infectar al enfermo. Si tú estás bien, estás bueno, pues puedes lidiar con este tipo de cosas, pero el enfermo no. Entonces hay que buscar sacar a esas personas del lado del enfermo. Nos dice luego el Ens Veneri. Vamos ahora a esta parte, estoy compartiendo mi pantalla, lo pueden ver ahí. El Ens Veneri. Si una mujer, ya hemos visto el Ens Astral, por eso les he hablado de la práctica con el templo de Alden, hemos hablado de lo que es el campo astral y todo esto. ¿Qué es el Ens Veneri? Si una mujer deja a su marido y no se halla entonces libre de él, ni él de ella, pues una unión marital, una vez establecida, permanece para toda la eternidad, de homunculus. Eso lo dice Paracelso, no lo digo yo, está Paracelso. Está en su libro Homunculus de Paracelso. ¿Qué quiere decir con esto Paracelso? Que las conexiones sexuales permanecen para toda la vida. Que una conexión sexual no se desintegra. Esto de cortar los lazos y estas cositas que hacen las holísticas puede servir de algo, pero ya está tu información con él. Lo dice el gran maestro Teosofo Bombasto de Ongeley de Aureolo Paracelso. Realmente en el semen está contenida la personalidad humana. El semen del hombre, el semen que trae, ahí está la personalidad de él. Pues el semen es el astral líquido del hombre, es como el mismo. Toda unión sexual es por este motivo indisoluble. El hombre que tiene contacto sexual con una mujer casada queda por ese motivo vinculado a parte de su karma. El marido fluídicamente, los dos maridos de la mujer quedan conectados mediante el sexo. Si la mujer tiene relaciones con uno, con su amante y con otro amante, pues entre todos están compartiendo esa energía, todo ese contenido sexual. Cuando el semen cae fuera de la matriz, o sea, cuando no la deja dentro, forma con sus sales en corrupción ciertos parásitos, los cuales se adhieren al cuerpo astral de la mujer, de quien lo engendró también, absorbiendo de manera la vida de su propio progenitor. Cuando se bota el semen, cuando el hombre derrama definitivamente el Ems Beniri, que es el semen propiamente dicho,
está botando parte de él, de su personalidad. Por eso nosotros siempre vamos a trabajar y vamos a motivar el que el cuerpo del hombre sea educado a fin de no botar ni derramar el ems verily. Mucho más si hay adulterio allí, mucho más habrá más consecuencias si el hombre deposita ese semen en una, en otra o en muchas mujeres. Y al mismo tiempo si una mujer toma el semen de un hombre, de otro hombre o de muchos hombres. Es una contaminación terrible y de eso justamente vienen las consecuencias de la enfermedad, la vejez y todo lo que corrompe al cuerpo. Todo lo que corrompe al cuerpo viene también del Ems Veniri. Ya hemos visto el Ems Astral, el Ems Veniri es la energía sexual. Los hombres que se masturban o las mujeres también que trabajan con la masturbación, porque la palabra masturbación quiere decir masturbado, tu mente turbada, se turba, engendran cubos y subcubos. Mire, los hombres generan el subcubo. Las mujeres que se masturban engendran los incubos. Esto lo quiero grabar para que lo puedan tenerlo aquí. Ok. Quiero que dijeran todo esto, corazones. Quiero que dijeran todo esto porque es importante que podamos entenderlo para poder saber de cuál es el origen de las enfermedades. Dentro de este tema sexual y que estamos hablando y que es importante tenerlo, los hombres que se masturban engendran el subcubo y las mujeres que se masturban engendran el incubo. Estas son larvas que incitan a los progenitores, o sea, a los masturbadores, a repetir incesantemente este acto de la masturbación que les dio vida, ¿no? A la lujuria, a las imágenes lujuriosas. Tienen el mismo color del aire y por eso no se ven a simple vista. Remedio eficaz para librarse de ella es llevar flor de azufre entre los zapatos. Los vapores etéricos del azufre los van a desintegrar. Muchas enfermedades realmente vienen justamente del ex virilis, que viene a ser la energía sexual no integrada. O sea, tener relaciones sexuales con muchas mujeres, tener relaciones sexuales contaminadas de lujuria, culminando en la expulsión del semen en el hombre o el orgasmo en la mujer. A ver, no vamos a decir con esto de que está prohibido tener sexo, de ninguna manera. Lo que estamos diciendo es que la sexualidad tiene que llevarse desde un camino equilibrado, desde un camino integrativo, tal cual lo hemos estado enseñando en nuestros cursos de Tao, en nuestros cursos de Kundalini Yoga, en nuestros cursos de Sex Coach, porque hemos intentado nosotros dar a entender de que el licor seminal o la energía sexual es siempre el alma del hombre, es la esencia de él, es su personalidad de él, y el derrocharla y el expulsarla en el interior lo que hace es que esta energía busque un fuelle de desfogue e ingrese dentro de él elementos del externo. Formas mentales cadavéricas, formas, del 3D que ingresa al organismo del hombre y más en su matriz, en su hogar y en su semilla. Y también pasa esto con la mujer, porque la mujer que se masturba, el hombre que se masturba, con el fin de llegar, con el fin terrible, diría yo, de llegar al éxtasis, al orgasmo, a ese cortocircuito donde todos los nervios se contraponen y uno se siente perder y el cuerpo está totalmente desconectado de sí mismo. El sistema nervioso cerebro central se daña terriblemente con la masturbación repetidas veces, porque el orgasmo lo que genera ciertamente es eso, cortocircuitos en el sistema nervioso central. Entonces, al derramar el licor seminal, tanto el varón, tanto la mujer, o al masturbarse, se convierten en un fuelle externo. Este fuelle derrama lo más rico que tiene el varón y lo más rico que tiene la mujer, que es la energía sexual. Pero luego lo recoge. ¿Y qué recoge del aire? Sustancias, larvas, energías larváticas del ambiente, formas mentales de las personas que vivieron allí, discusiones, energía de control. Todo esto realmente
que estamos hablando aquí, claro, para mucha gente, para muchos científicos, no va a ser, o sea, porque la gente no quiere soltar el deseo, no quiere soltar el placer. La gente hoy, de hoy por hoy, no quiere darse a la abstinencia sexual. ¿Por qué? Porque el sexo es lo más rico que existe en el planeta. El sexo es lo más delicioso. Y el derroche sexual, pues, ha condenado a muchas personas, ha esclavizado a muchas personas. Por eso el cuerpo enferma, por eso el cuerpo se daña y por eso el cuerpo cae en decadencia. Como ya les había dicho muchas veces, yo tengo 45 años. He trabajado mucho con las respiraciones holotrópicas, he trabajado mucho con mantras y respiraciones de pranayamas y respiraciones para solteros. Tengo un esposo, sí, tengo un marido, sí. Trabajo el tema de la transmutación sexual. Evito en su mayor parte que él también derrame su licor seminal. Yo he educado mi cuerpo a no sentir orgasmos, a trabajar con la energía sexual desde un ambiente gozoso, desde un ambiente de no derroche y de expandir las artes amatorias. Entonces, esto ha hecho realmente que la vejez se retrase, que la vejez no sea visible. Entonces, allí nosotros tenemos que trabajar mucho, mucho con todo esto, porque es una parte de la enfermedad. Nos dice en esta parte después para sacar esas larvas, para expulsar todas estas larvas que representarían, para expulsar todas estas larvas que representarían los cubos y los subcubos, tenemos que, nos dice acá, ¿no? La flor de azufre en los zapatos y en los vapores etéricos. Al abandonar el alma y el cuerpo físico por causa de la muerte, o sea, cuando una persona muere, el alma deja el cuerpo físico. Se lleva todos sus valores a la conciencia y al reencarnar en un nuevo cuerpo físico trae todos esos valores de conciencia, tanto buenos como malos. Esos valores son energías positivas y negativas. Todo ser humano corriente tiene en su atmósfera astral cultivos de larvas de formas tan extrañas que la mente ni siquiera ha podido concebir. Los valores positivos traen salud y dicha. Los valores negativos se materializan en enfermedades y amarguras. La viruela es el resultado del odio. El cáncer es el resultado de la fornicación, de larvas de fornicación. La mentira desfigura la figura humana, engendrando hijos monstruos, hijos con deformaciones. El egoísmo extremado produce la lepra. Toda enfermedad de lepra o de piel es egoísmo. Se es ciego de nacimiento por pasadas crueldades, elementos de crueldad. La tuberculosis es hija del ateísmo. Todo tuberculoso tuvo que en una vida pasada tener temas con ser ateo. Cada defecto humano es pues un veneno para el organismo. Eso también nosotros lo vemos desde biodescodificación y viendo también cada enfermedad a qué emoción te está reflejando. Pero de todas formas, son elementos y larvas astrales que están allí conectadas. Con esto terminamos el ens virtute y vamos a pasar al ens spirituale. Permítanme un segundo que voy a encender la luz. Vamos al ens spirituale y acá nos habla de la extraña historia que relatamos a continuación sucedió en un pueblo de la costa atlántica de Colombia. Esta extraña historia que vamos a hablar ahora sucede en el conocido estado de Colombia, conocido con el nombre de Dibuya. Sus moradores, en su mayoría de raza negra, vivían despreocupados e indolentes. Un día, hace algunos años, nativos de esa localidad robaron a los indios arhuacos reliquias sagradas de sus antepasados. El mama, a ellos se les llama mama a los sabios, ¿no? El mama Miguel envió una comisión a Dibuya con ese recado. El mama ha puesto alebrillo y sabe que en este pueblo están las reliquias de nuestros antepasados. Si no, no las entregáis a la luna llena. El mama enviará los dos ánimos y quemará el pueblo. Esta petición solo causó mofas y risas entre los aldeanos, ¿no? Al llegar la luna llena, sin causa conocida, estalló un incendio en el pueblo.
Cuando acudieron los vecinos a apagarlo, nuevos incendios estaban estallando, especialmente en las casas donde guardaban esas reliquias robadas. Parecía como si las profecías del fuego se hubieran confabulado contra aquel pueblo indefenso para convertirlo en cenizas. Cantaban en vano los curas, los exorcismos, las gentes lloraban amargamente, todo era confusión y pérdida. Toda esperanza de contener el fuego resolvieron devolver los dibulleros a los huarcos y las reliquias sagradas. Inmediatamente, como por ensalmo, cesaron los incendios. Después de que habían robado, van y lo devuelven, ¿no? Entonces, ¿de qué medio se valió justamente este Mama para producir esos incendios? En el pueblo, cuando acudieron los vecinos, o sea, ¿de qué medios, o sea, de qué elementales? Quería que el pueblo devolviera lo que había robado, pero ¿cómo logró hacerlo? Pues a través de los elementales del fuego contenidos en las plantas, en las hierbas, en las raíces, de los signos del fuego. Estos conocimientos son ignorados no solamente por científicos modernos, sino que también por las sectas que dicen ser poseedoras de señales ocultas. Al hablar del ens spirale, tenemos que ser claros en la expresión y precisos en el significado. Claros en la expresión y precisos en el significado. El ens spirituale es complejo de una esencia en acción. Esencias en acción. Al hablar de los tatuas, que son criaturas elementales de los vegetales, advertimos que pueden ser utilizados por los magos negros también para causar daño a sus enemigos. Cada vegetal es un extracto tatuico. ¿Y qué es tatua? Sobre esto se hablaba bastante y está en un libro de tatuas de este gran maestro Paracelso y también lo habla Krumheller, mago jefa. Los tatuas son las vibraciones del éter. Sobre esto háblalo bastante, había sido bien comprendido, el tatua son vibraciones del éter. Todo sale del éter y todo vuelve al éter. Rama, Prasa, el gran filósofo indio, habló de los tatuas, pero no enseñó a manejarlos por no conocer su secreto. Habló de las tatuas, pero desconocía la técnica esotérica para verlas sobre el uso práctico de esos tatuas. Todo el universo está elaborado con la materia etérica del Akasha. O sea, el universo está constituido por Akasha, ¿no? Que es la materia éter. Terminó usando por los indostanes. El éter se descompone en 7 modalidades diferentes que al condensarse dan origen a todo lo creado. O sea, todo es tatua, todo es vibración del éter, de la Akasha. Pero esta vibración etérica, que le denominan Akasha, también se va a dividir en 7 vibraciones, sub 7 modalidades. Y estas modalidades se condensan y crean la materia. El sonido es la materialización del Akasha Tattva. El sentido del tacto es la materialización de Vayu Tattva. El fuego y la luz que percibimos con nuestros ojos es la materialización del Tattva de Tejas Tattva, Tejas. La sensación del gusto no es más que la condensación de Apas Tattva. El olfato es la materialización de Pripti Tattva. Hay otros tattvas que solo saben manejar los magos y son el Adi, el Tattva y el Shamari Tattva. Entonces, aquí, ¿cuáles son esos 7? El sonido, que es Akasha, el sonido es Akasha. El tacto es Vayu. La luz y el fuego es Tejas. El gusto y los sabores es Apas. El olfato es Prithvi y los otros 2 superiores Adi y Shamadi. Akasha, que es el del olfato, que es el del sonido, es la causa primaria de todo lo existente. Todo existe por el verbo, ya lo decía el origen, ¿no? En el principio era el verbo y el verbo era Dios.
y sin él nada hubiera sido hecho. Es el principio del Akash, por eso códigos akáshicos, porque es sonido, es vibración. Todos los que trabajamos con regresiones akáshicas, trabajamos con sonido, viajamos a través del sonido para ver de dónde vienen las historias, todo esto. Vayu, que es del aire y del movimiento, Tejas es del fuego animado, Prithviti, que es el éter de la tierra, Apas, que es el agua, y Prithvi, pues antes que hubiera tierra siempre hubo agua. Los 4 elementos de la naturaleza, tierra, agua, aire y fuego, son una condensación de esas 4 clases de éter. Esas 4 variables del éter están densamente pobladas por innumerables criaturas elementales de la naturaleza. Las salamandras viven en el fuego, tejas, ondinas y nereidas en el agua, apas, sílfides en las nubes, vayu, los gnomos y pigmeos en la tierra, prithviti. Los cuerpos físicos de las salamandras son las plantas, las hierbas, las raíces de los vegetales, influidos por los signos del fuego. Los cuerpos físicos de las ondinas son los elementales de las plantas influidas por los signos del zodíaco del agua. Los cuerpos físicos de los sílfides son los elementales de las plantas con los signos del aire. Los cuerpos físicos de los gnomos son los elementales de las plantas bajo la influencia de los signos zodiacales de la tierra. Cuando el Mama Miguel incendió esta ciudad, Dibuya, utilizó el Tattva Tejas, el instrumento para operar con este Tattva. Son los elementales de fuego, salamandras, encarnados en las plantas, árboles, hierbas y raíces de los signos del fuego. Manipulando el poder oculto de las plantas, el agua, podemos operar también con apas y deshacer las tempestades que apaciguan el agua. No sé, hay una práctica maravillosa para hacerla con una vara y yo creo que ahora les voy a dar de una vez esa práctica. Permítanme un instante. Excelente. ¿Cómo trabajamos con este tattva para mandar a Texas o algunos elementales de la naturaleza? Vamos a tomar una vara de cedro, de árbol de cedro. Puede hacer una de sus ramas, no necesita estar tallada. Van a dibujar, van a hacer una vara, como de caminante, ¿no? Sobre esa vara vamos a escribir la siguiente frase: Elohim Metratom Adonai. Acá lo estoy compartiendo en la pantalla. Elohim Metratom Adonai. Una vez escrita en la vara con una lapicera de color rojo, Elohim Metratom Adonai, en la vara, una vara larga, ¿no? Una vara de 1,5 metros más o menos. Cuando haya tempestades y no cesen la lluvia, inundaciones, tempestades, vamos a invocar a través de esta vara a las vibraciones del éter Prithvi, elemento tierra, mira, Akash es todo lo existente, Vayu, aire, Tejas, fuego, Prithvi, tierra, Apas, agua. Invocaríamos a la parte del éter Apas, conjurando, ¿no? En el nombre del tetragramatón, por el poder del tetragramatón y en el nombre de las fuerzas del Cristo, de la energía del Cristo. Cuando nosotros ordenamos a algún elemental, siempre hagámoslo en el nombre del Cristo, por el poder del Cristo y por la majestad del Cristo. De esa forma vamos, de alguna manera, haciendo que estos elementales nos obedezcan. Todo elemental obedece cuando se le habla en el nombre del Cristo. En el nombre del Cristo, por el poder del Cristo, por la majestad del Cristo. Te invocamos, te llamamos, elemental de Apas, éter, a esta vibración del éter
la estamos llamando, la estamos invocando para tener ahí la conexión con esa maravillosa fuerza, ¿no? De conectar. Entonces, después vamos también a trabajar. Si por ejemplo queremos calmar un incendio, tenemos que llamar a las salamandras del fuego. A las salamandras del fuego con esta varita mágica para poder invitarlas a que puedan parar incendios, ¿no? Así se paran incendios, así se paran cualquier situación que estén quemando en la naturaleza con una vara para que el fuego que representaría esta vibración del éter de las salamandras, que sería Tejas. En Texas trabajamos todo el tema de fuego. Entonces, para nosotros poder trabajar esto, necesitaríamos de todas formas, siempre buscar conectar con este éter, ¿no? Acá nos dice claramente que aprender a utilizar estos cuerpos físicos de las salamandras son las plantas, hierbas, raíces de los vegetales, son los signos del fuego. Los cuerpos físicos de los gnomos son los elementales de las plantas bajo la influencia del signo zodiacal de la tierra. Cuando el Manu Miguel había incendiado, había llamado a ese Tatpa, ¿no? Los magos negros también utilizan los elementales, como bien les he dicho, para dañar. Cuando los sílfides astrales cruzan el espacio, agitan el Bayú. Bayú mueve las masas del aire y se produce el viento. Cuando un mago agita su poder de los elementales del fuego, estos a su vez actúan sobre Texas y entonces el fuego devora lo que el mago quiere. En el mar estallan grandes batallas entre los elementales de las ondinas. Se lanzan del éter y sus aguas contra los sílfides y estas devuelven al aire los ataques, enviando ondas etéricas contra las ondinas que las agitan en combinaciones de agua del aire y que estallan. Las tempestades, el rugido del mar, todo lo que ocurre en el mar, el rugido de los huracanes, los maremotos, las guerras, son guerras entre los elementales. Los elementales de la naturaleza se agitan cuando los correspondientes elementales se emocionan, se entusiasman, se mueven intensamente. Al manipular los elementales de las plantas, nos hacemos dueños de los tattvas, de los poderes que ellos encierran. El cuerpo etérico del hombre está constituido de tattvas y sabemos que este cuerpo es la base sobre el que opera la quinta orgánica. La misma ciencia oficial en sus tratados físicas ya no puede negar que el éter penetra todos los elementos físicos. Dañando el cuerpo etérico se daña matemáticamente el cuerpo físico. Utilizando los elementales vegetales y las ondas etéricas pueden causar daño a distancia al cuerpo etérico, entidades perversas. Las consecuencias son muy graves. Los médicos y los magos de la raza india del departamento de Bolivia, Colombia, prueban entre sí su ciencia y poder con el elemental del árbol del guasimo. ¿Qué pasa con el árbol del guasimo? En la siguiente forma, hacen un círculo alrededor del guasimo. Hacen un círculo del guasimo, lo bendicen, lo veneran y le ruegan al servicio de atacar a médico rival. Después de ese ritual, con un cuchillo nuevo, levantan varios centímetros de la cascada del árbol y colocan debajo un pedazo de carne de res o bofe. Luego ordenan al elemental del árbol del guasimo de esa manera que trabe la lucha terrible entre los elementales de los árboles hasta que uno de los médicos muera. O sea, son ya algunos trabajos que hacen entre los bolivianos. Este elemental del guasimo es un genio de fuego que se lanza impetuoso contra la víctima. Visto clarividentemente, este elemental tiene una capa hasta los pies y está dotado de grandes poderes. Los magos negros practican cierto rito con este árbol almacigo que naturalmente hay que guardar en secreto para no darles armas a los malvados, ¿no? Logrando por este medio herir, matar o distanciar a las personas que desean hacer daño. Para curar a un enfermo atacado por este procedimiento, el mago blanco emplea otro almacigo. Lo primero que hace es dibujar la figura del enfermo en el tronco.
hacer un círculo mágico alrededor del árbol, ordenar al elemental curar al enfermo y a medida que la incisión hecha en el árbol va sanando también va sintiendo mejoría el enfermo y cuando desaparece la cicatriz del tronco la curación completa se ha verificado. Aquí ocurren dos fenómenos en la transición de la vida. Mumía porque la vida del elemental del árbol cura el enfermo y el de la trasplantación de las enfermedades porque las enfermedades transmiten también al vegetal. Excelente. Bien, luego vamos al ens naturale que nos habla el ens nature de los herbios por parafluido vital, lo que los son más o menos es las ondas eléctricas, ¿no? El sistema nervioso cerebroespinal, que es el asiento del íntimo, y el sistema gran simpático, que cede al cuerpo astral del hombre. Entonces, el corazón envía todo tu espíritu, o sea, el corazón envía todo su espíritu por todo el cuerpo, así como el sol envía todo poder a todas las planetas, Tierra, Luna. La inteligencia del cerebro va del corazón y vuelve al cerebro. El fuego, el calor, tiene su origen en la actividad química de los órganos, los pulmones, pero penetra también a todo el cuerpo. El licor vital, esencial, vital, está universalmente distribuido en 9 círculas en el cuerpo. Mente, virtudes. Muchos médicos de la ciencia oficial siempre van a decir que dónde están los cuerpos internos, dónde está el lens astral, el cuerpo vital. O sea, no se puede ver con el bisturí. Nosotros sabemos que existen. El lens nature nos va a llevarnos justamente a esa electricidad, a entender esa fuerza interna que tenemos todos nosotros, ¿no? Se puede despertar el sexto sentido con este procedimiento. A ver. No se debe olvidar que las lumbreras de la época de Pasteur se mofaban de él cuando afirmaban las famosas teorías que han hecho célebre. ¿No ocurrió lo propio algo peor con Copérnico cuando decía que, o Galileo Galilei, víctimas de que creían lo contrario, ¿no? A todos los sabios nunca les han creído. O cuando Colón que quería explorar las Indias, ¿no? Se puede despertar el sexto sentido con este procedimiento. Sentarte frente a una mesa, mirar fijamente el agua contenida en un vaso por espacio de 10 minutos todos los días al cabo de algún tiempo de practicarse despertará la clarividencia. Tenemos que mantralizar el mantra y pronunciando diariamente durante 1 hora. Esto va a darnos resultados para la clarividencia. Entonces, nosotros cómo vamos a generar esa clarividencia y se los voy a grabar en un videito que lo pueden encontrar en nuestras redes, ¿ok? ¿Qué es lo que vamos ¿Cómo vamos a despertar la clarividencia? Clave para despertar la clarividencia. Colóquese el discípulo frente a una mesa. En esa mesa el discípulo va a colocar un vaso con agua. Dentro del vaso con agua colocará una gota de mercurio. La gota de mercurio. Se quedará mirando fijamente la gota de mercurio. Al principio el discípulo, después de 1 hora de visualizar, podrá divisar una raya recta a la altura del mercurio que está dentro del vaso. Estará mirando la luz astral del agua. Después de un tiempo el discípulo verá la raya o la línea más extendida. Al año el discípulo podrá ver ya vehículos o cosas sucediendo sobre esa línea. El discípulo tiene que ser constante, no puede dejar ni un día de pasar, de hacer esta práctica, de poner un vaso con agua con una gota de mercurio y visualizar la gota de mercurio en el vaso fijamente sin parpadear lo más que pueda. Esta práctica tiene que extenderse primero 15 minutos las primeras semanas, luego 30 minutos hasta llegar a cumplir la hora. Esta práctica se desarrollará por 3 años.
Durante los 3 años, el discípulo, si no ha fallado ni un día, podrá ser y llegar a ser clarividente. Las primeras visiones de clarividencia se pasarán sobre el vaso, donde podrá ver vehículos, cosas del ultra, el pasado, el futuro. Se le visualizará como pequeñas visiones. Recordemos que este mismo modus operandi lo tenía este gran maestro Nostradamus, el mismo que miraba en una olla de agua vertiente de mercurio sus centurias. En muchos de los videos, textos, se le ve mirando una olla de agua. Esa olla de agua contenía mercurio y sus centurias que él visualizó y veía y profetizó venían de la olla de mercurio, activando su clarividencia ciertamente. Entonces, se va a despertar ese sexto sentido cuando nosotros trabajemos con estas prácticas, ¿no? Cuando este cuerpo eléctrico del hombre está habilitado, el organismo físico enferma por acción. Cuando nosotros no tenemos activado nuestro cuerpo eléctrico, vamos a caer en enfermedad. A través del bazo penetran en el organismo las energías solares, que son el principio vital de todo lo que existe en el cuerpo etérico. Es un duplicado exacto del cuerpo físico y está haciendo a través de los tattvas. Cada átomo etérico penetra en cada átomo físico produciendo una intensa vibración. Todos los procesos de la química orgánica se desenvuelven con base en el cuerpo etérico, que es el segundo organismo. Este cuerpo es el cuerpo etérico, el ens nature, es nuestro cuerpo etérico. Y todo organismo físico va a enfermar si el etérico también está enfermo. Los discípulos que no pueden recordar sus experiencias astrales, o los discípulos que viajan en vehículo astral y no lo recuerdan, deben someter su cuerpo etérico a una operación quirúrgica que van a realizarse en el Nirvanakaya, en el primer salón del Nirvana. Esto se puede llegarse en estados de meditación, en sus planos nirvánicos. Los teósofos, después de esa operación, el discípulo podrá llevar sus viajes astrales, los etéricos que necesita para atraer recuerdos. El cuerpo etérico consta de 4 éteres: el éter químico, el éter de vida, el éter lumínico, el éter reflector. Los éteres químicos de vida sirven de medio de manifestación y de fuerzas que trabajan con los procesos bioquímicos fisiológicos de todo lo que se relaciona en la reproducción de la raza. La luz, el calor, el color, el sonido se identifican como el éter lumínico y reflector. En esos éteres tienen su experiencia el alma, la sapiencia, que es la doncella querida de nuestros recuerdos, nuestra vista clarividente. Esa doncella parece una bella dama en un cuerpo etérico. Es necesario que el discípulo aprenda a llevarse y a llevar sus salidas astrales, llevar esa doncella que es el cuerpo etérico para poder traer memoria de lo que ha visto allí, de lo que ha vivido allí. Porque tú puedes estar teniendo experiencias en el astral y no los traes, no recuerdas, ¿no? Para poder llevarte a esos mundos internos, pues ella sirve de mediadora entre los sentidos, el cerebro físico, los sentidos ultrasensibles del cuerpo astral. Viene a ser, si cabe, el concepto como el depósito de nuestra memoria. En el hecho de la hora de dormir, tú tienes que invocar al íntimo. Antes de dormir, tenemos que invocar al íntimo, a nuestro ser. Así, de esta forma: Padre mío, tú que eres mi verdadero ser, te suplico con todo mi corazón y con toda mi alma que saques de mi cuerpo etérico a la doncella de mis recuerdos, a fin de no olvidar nada cuando retorne a mi cuerpo. Pronúnciese luego el mantra Larras, en esa forma Larras. Ese es un mantra que nos ayuda a recordar las experiencias, los sueños, qué cosa he visto en mis sueños, porque a ver, si nosotros pasamos media vida durmiendo, porque dormimos la mitad de nuestros días, mínimamente tenemos que tener un cuadernito y anotar todo lo que está sucediendo en esos sueños, ¿no? Entonces, ahí hay que trabajar mucho con este tema de los sueños. Larras o Gaom, Raom, son mantras que nos van a llevarnos a recordar nuestros sueños. Entonces, allí sí hay que tener mucho, como les diría, darnos mucho a este tema de la conexión, ¿no?, con esos sueños. No se preocupe usted si el cuerpo físico durante esta práctica deja su naturaleza y obre. Tiene un cerebro, un tejido muy fino, que es el vehículo físico de los recuerdos astrales, y no dude que estos no se van a perderse en su efecto.
Los canales semíferos tienen átomos que van a tipificar nuestras pasadas reencarnaciones. También son los portadores de las herencias genéticas, epigenéticas, ¿no? Y también de las enfermedades que sufrimos en estas vidas. La célula germinal del espermatozoo es séptuple. Ojo, la célula germinal del espermatozoo es séptuple en su constitución interna y con ella recibimos la herencia biológica anímica de nuestros padres, el carácter, el talento, todo lo que hemos heredado y lo que le llamamos en genética, epigenética, memoria celular. En el corazón del sol hay un hospital, también aparte del templo de Alden, dentro del corazón del sol hay un hospital o casa de salud donde se da asistencia oportuna a muchos iniciados desencarnados para curar sus cuerpos internos, o sea, los muertos, ¿no? Ahí no trabajan con personas vivas, trabajan con almas que ya han muerto. Terminan de curarles, terminan de sanar. El aura de un niño inocente es una panacea para los cuerpos mentales enfermos. Las personas que sufren de enfermedades mentales, locura, encontrarán gran alivio durmiendo cerca de un niño inocente. Porque ese niño trae la propia medicina, ¿no? Dormir con un niño inocente. También son muy recomendables los saumerios de maíz tostado. El enfermo debe mantener el estómago libre de gases para evitar que asciendan al cerebro y causen mayores trastornos. El aceite de higuerillas es muy recomendable también para los enfermos mentales. Aplicarse diariamente aceite de higo. Las vacunas deben proscribirse en todos los casos, pues dañan el cuerpo astral de las personas. Las vacunas no deben darse. Ahora que ya nos han vacunado todos casi con la COVID, han debido de trabajar intensamente para evitar justamente esas vacunas. Para recibir ayuda de los maestros hay que llamar a Paracelso, Hipócrates, Galeno, Hermes, etc. Escribir una vez más al templo de Alden y pedir atención médica si es que han recibido las vacunas para poder que se libere, se elimine de nuestro centro. Los tattvas van a vibrar y van a palpitar intensamente con el impulso de las poblaciones, de los elementales y de las estrellas, de los tattvas, de las plantas, que son la base de la medicina oculta. Los tumores purulentos en los dedos tienen que curarse generalmente sumergiendo alternativamente la parte afectada en agua caliente y fría. La acción del calor y del frío, que estas batejas y apas, al establecer el equilibrio orgánico, restablecerá la normalidad en esos tumores. Todo ser humano carga una atmósfera de átomos ancestrales, de nuestros ancestros, ¿no? Que tienen sus chakras en las rodillas. Allí en las rodillas y no en otra parte está localizada el instinto de conservación y la herencia de la raza. O sea que cuando trabajamos genética, epigenética, árbol transgeneracional, hay que trabajar con el chakra de las rodillas y no en otra parte. La herencia de nuestra raza está allí. Vamos al Ens Day para ya terminar y con eso ya entraríamos de frente, con eso ya entraríamos a ver algunas ya recetas para ir a entrar a nuestro recetario, ¿no? Ens Day. Ens Day. Decía H.P. Blavatsky, karma infalible, que ajusta el efecto de la causa en los planos físicos, mentales y espirituales del ser, así como ninguna, hasta la más pequeña, desde la perturbación cósmica hasta el movimiento de náusea de nuestras manos, y del mismo modo que lo semejante produce lo semejante, así también karma es aquella ley invisible y desconocida que ajusta a sabios inteligentes equitativamente cada efecto y su causa, haciendo remontar esta hasta su productor. Se paga karma en el mundo físico y se paga también en los mundos internos, pero el karma es del mundo físico, es por grave que sea él muchísimo más dulce que el que corresponde al astral. Actualmente, el Avicii o la luna negra, hay millones de seres humanos que están pagando terribles karmas. Nos habla de magos,
que se horrorizan al contemplar a Lucifer sumergido en el fuego ardiente del azufre. La mente del mago se horroriza al contemplar a los famosos inquisidores de la Edad Media, soportando el fuego que otros hicieron soportar y exhalando los mismos ayeres lastimeros que otros hicieron exhalar. El alma del mago se estremece de horror al contemplar a los grandes tiranos de la guerra, purgando sus karmas terriblemente en esa luna llena. Allí vemos a Hitler, a Mussolini, sufriendo del martirio del fuego que desataron. Entonces, ¿qué es el Einsdey? El Einsdey nos va a llevarnos a encontrar las causas y los efectos. Dentro de cada uno de nosotros, dentro de cada hombre vive una ley, y esa ley es la ley del Glorian, de donde emanó el íntimo, el mismo y el alma. Es tan solo la sombra de nuestro real ser. El Glorian es un hálito del absoluto, para sí mismo profundamente ignoto. El Glorian no es espíritu ni materia, ni bien ni mal, ni luz ni tinieblas, ni frío ni fuego. El Glorian es la ley dentro de nosotros, es el yo real y verdadero. Cuando el íntimo, el alma, obedece a la ley que es su ley, el resultado es la alegría y la felicidad. La salud perfecta. Llegará el día que nos vamos a liberar del universo y de los dioses, y esto ocurrirá cuando nos fusionemos con el Glorian, que es la ley dentro de nosotros. Tócale el alma, subir, trabajemos la septenaria escala de la luz para pasar más allá de la luz y de las tinieblas. Debe pasar 50 puertas para unirse con su Glorian de su ritual gnóstico. Copiamos los siguientes. Allá arriba, en las alturas de lo desconocido, hay un palacio en el piso. En aquel palacio es de oro, lapislázuli de jaspe, pero en medio de todo sopla un hálito de muerte. Ay de ti, oh guerrero, oh luchador, si tu servidor se hunde. Pero hay remedios y remedios. Yo conozco esos remedios porque el amarillo y el azul que te circundan es visto por mí. Amarme es lo mejor, es el más sublime y delicioso néctar. Este fragmento es de un ritual gnóstico de Huiracocha, profanados por Israel Rojas R., que encierra grandes verdades esotéricas. Aquel magnífico palacio de 50 puertas tiene bellos y dulces jardines en los cuales soplan el hálito de la muerte. En sus salones seremos amados por nuestros discípulos más queridos, más nos abandonarán los que antes nos aplaudían y admirarán los que al fin solo por eso el fondo realmente ni solos ni acompañados, sino en plenitud perfecta. El hombre se convierte en una ley cuando se une a la misma ley. Existen poderes propios y poderes heredados. Ganserbo, el gran brujo, Ganserbo es un brujo, ¿no? Había contado cómo heredó los poderes ocultos de su abuela, una anciana española, y dijo así Ganserbo: mi abuela me había instruido para que yo atendiese a su lecho de muerte. Ella me aseguró que yo sería el heredero de sus poderes, y en una salida que hice fuera de la casa, la anciana entró en un estado agónico y no podía morir, y pedí a mis familiares que me llamasen. Cuando ya regresé a casa, lo comprendí todo y entendí que era el momento supremo. Doblé mi pantalón hasta las rodillas para poder soportar el terrible frío de la entrega del poder. Yo entré solo en su aposento de muerte y estreché con mi mano la mano de mi abuela, y acto seguido se apagó la lumbre que iluminaba el tétrico recinto. Se volcó un vaso de cristal con agua, y el agua no se derramó. La anciana exhaló su último suspiro y dejó entre mi mano una enorme araña terriblemente helada y yerta. Aquella araña se sumergió por los poros de mi mano y así heredé el poder de mi abuela. Esta narración, tal como la escuché de labios de Ganserbo, el brujo, nos muestra tas claras del poder heredado. Investigación posteriormente relacionada con el caso de Ganserbo nos llevó a la conclusión de que se trataba de poderes de magia negra. La araña en cuestión es una maga negra
que ha vivido adherida al cuerpo astral de todos los antepasados de Ganservo. A esa manga negra le gusta asumir esa horrible figura de araña, pues el cuerpo astral es plástico y puede asumir cualquier figura animal. Ganservo es un gran adivino y nada se le puede esconder, pero en el fondo realmente no es sino un medium inconsciente. Y si bien es cierto que conoce los secretos de todo el mundo, ello se debe únicamente a los informes internos que recibe de la maga negra adherida a su astral, tal como estuvo antes adherida al astral de su abuela. Las palabras perdidas La palabra perdida es otro poder que el maestro entrega al discípulo en un momento que va a fallecer. La palabra perdida de los magos negros se escribe matrers y se pronuncia matren. La palabra perdida de los magos blancos se mantiene oculta dentro del fiat lumínico y espermático del primer instante, que solamente lo sabe el iniciado. Nadie la pronunció, nadie la pronunciará, sino solo es aquel que la ha encarnado. Con esto vamos a cerrar esta primera parte y vamos a ir a remedios. Para que no se me aburran, vamos a entrar un poquito a parte de remedios.